Hola a todos. En esta cápsula vamos a revisar lo que es la medición del rendimiento. Recuerden que a través de este concepto del valor del dinero en el tiempo, nosotros estamos hablando de flujos futuros esperados en función de una inversión hoy. ¿Qué es la medición del rendimiento? Bueno, cuando realizamos una inversión en uno o varios activos financieros, nos interesa medir el rendimiento que hemos obtenido en un periodo de tiempo. Hay dos consideraciones que debemos hacer en la medición del rendimiento. La primera es, no se realizan nuevas aportaciones ni retiros durante ese periodo de tiempo. En este caso, seguir el comportamiento de los precios y los flujos recibidos, intereses o dividendos, será suficiente para medir el rendimiento. Y la otra, ¿verdad? Es cuando sí realizamos aportaciones y o retiros, los cuales pueden ser periódicos o no periódicos. Entonces, nosotros vamos a revisar el primer caso en el que no hay flujos, simplemente tenemos una inversión hoy o un precio cero y tenemos un precio final o un ingreso final. -1 está midiendo el rendimiento del periodo correspondiente. Entonces, recuerden, en este caso no metemos ni un peso ni sacamos ni un peso. Si el periodo de la inversión lo expresamos en años, podemos reportar la tasa efectiva anual de esa inversión. Entonces, N, por ejemplo, si estamos hablando de días, lo dividimos entre 365. Si estamos hablando de semanas, lo dividimos entre 52, meses entre 12 y N, pues serían definitivamente años cuando así lo estemos considerando. Entonces, para expresar la tasa efectiva, nosotros tenemos 1 más el rendimiento del periodo dividido entre 1n, como sea que estemos contando el periodo, es decir, en días, en semanas, en meses, en años, en trimestres, etc. Vamos a poner algunos ejemplos. El ejemplo, usted invierte en un activo hoy, 350, es su inversión cero, y después de 200 días retira un total de 410 pesos. ¿Cuál fue el rendimiento del periodo? Entonces, si nosotros decimos 410 entre 350 menos 1, lo que obtuvimos fue 17.14%, pero lo recibimos en 200 días. Entonces, observe que N es igual a 200 entre 365, es decir, 0.5479. Entonces, cuando nosotros decimos 410 entre 350, es decir, 1 más el rendimiento de los 200 días, lo elevamos a la 1 entre n, pero como es el recíproco, entonces nos queda 365 entre 200 menos 1. Entonces, en forma anualizada, estamos recibiendo 33.48%. Pero en realidad estuvimos 200 días. Pero para poder compararlo contra otras inversiones, siempre recuerden que la tasa efectiva, es decir, una composición anual, es equivalente a 33.48%. Observe que si yo digo 410 entre 1 más 17.14, recibo los 350, es decir, es el valor presente, el rendimiento me está llevando al valor presente. Pero si estoy usando la tasa anualizada, entonces digo 1 más 33.48% anual elevado a la n, que es 0.54, y obtengo los mismos 350 pesos. Vamos a un segundo ejemplo en donde tenemos más tiempo y lo estamos midiendo en meses. Entonces compramos un activo, invertimos 1.530 en este activo y después de 30 meses lo vendemos a un precio de 2.560. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el rendimiento del periodo? Directamente 2.510 entre 1.530 menos 1, que quiere decir que en los 30 meses, ¿verdad? Recibimos 64.05%, pero ¿cuánto recibimos en términos anuales? Entonces, N ahora está expresado en años, entonces 30 entre 12, pues son 2.5 años lo que tuvimos de inversión.
Entonces, para anualizarla, tomamos los 2.500 entre los 1.530, que es 1 más el 64%, elevado a la 1 entre n, lo ponemos al revés, y quiere decir que de forma anualizada estamos recibiendo el 21.9%. Es lo mismo si yo traigo a valor presente 2.510 entre la tasa de los 30 meses, entonces su valor presente es 1.530. Y si esos 2.500 los traigo a valor presente a la tasa anualizada, tengo que ajustarla por el periodo que es 2.5 años y me da los mismos 1.530. Entonces, observe que si yo paso restando los 1.530, esto es igual a 0, y es el concepto del valor presente neto. Entonces, la tasa, ¿verdad? O el rendimiento de una inversión es tal que el valor presente neto de esa inversión es igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay flujos? Y estos flujos, no importa si son positivos o negativos, pero son flujos netos, ¿de acuerdo? Se realizan en forma periódica. Entonces son mensuales, son semestrales, son anuales, o son por días, pero son periódicos. En ese caso, el concepto de valor presente neto me está diciendo que el valor presente de todos los flujos, que llamamos C, ¿verdad? Aquí ya desagregamos la sumatoria C1, 1 más la tira un periodo, hasta el último flujo, 1 más la tira la T, ¿verdad? El valor presente de todos los flujos debe ser igual a la inversión, por lo tanto es la medida del rendimiento. Entonces la TIR es por tanto una medida del rendimiento que considera las aportaciones y o retiros netos realizados durante el periodo de inversión. Entonces, ¿qué hay que aclarar aquí? Que la TIR tendrá la periodicidad precisamente de esos flujos periódicos. Si los flujos son semestrales, ¿de acuerdo? Semestre 1, semestre 2 y así sucesivamente, entonces la TIR que estaremos obteniendo es una TIR mensual. Para que yo la anualice, entonces tengo que convertirla en una tasa efectiva. Entonces estamos midiendo, ejemplo 1, un bono por el que yo pago 950. Este bono nos promete pago de intereses semestrales, me falta la S, durante los próximos 2 años y nos va a dar un 10% de interés del valor nominal, es decir, de los 1,000, pero dividido en pagos semestrales. Entonces el 10% de 1,000 son 100, entre 2 son 50, 50, 50, 50, y me paga un pago final, el valor nominal de 1,000. Por eso tenemos 1,050 en el último periodo. Entonces, ustedes se fijan, yo traigo 50, es un semestre, 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres. La TIR del semestre es 6.46%. Para convertirlo en una tasa efectiva, entonces es 1 más esa TIR semestral al cuadrado menos 1, me da 13.33%. ¿Qué es lo que ocurre si yo quiero pensar ya en obtener una TIR anualizada? Entonces, para tener la TIR anualizada, yo debo introducir la diferencia periódica en el exponente, pero expresado en años, tal como lo hicimos antes. Entonces, si los flujos son mensuales, n, el primer periodo va a ser 0.5, el segundo va a ser 1 y así sucesivamente. Entonces, al ser periódicas las aportaciones y o retiros, una TIR anualizada es una tasa efectiva. Así que para periodos trimestrales, por ejemplo, empezar en 0.25, 5.75, 1.25. Si son meses, el primer mes expresado en años, 1 entre 12, 2 entre 12, y así sucesivamente. Veamos el ejemplo ya con la TIR anualizada. Entonces vuelvo a comprar el bono, pero ahora lo que quiero es ir directamente a la tasa anualizada. Entonces fíjense que como esta es anual, el primer semestre es la raíz cuadrada, el segundo semestre es 1, el tercer semestre es 1.1 y ahora termino en 2. Resuelvo esta ecuación y voy directamente a la TIR expresada en forma anual. Entonces, avanzamos concluyendo
que la medición del rendimiento, en general para flujos periódicos, asume que nosotros vamos a encontrar la tasa que hace que el valor presente de todos esos flujos sea igual a cero, y a eso le llamamos la tasa interna de retorno en general, pero si son bonos le llamamos la yield to maturity, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo cada mercado, este rendimiento está expresado de tal manera que iguala el valor presente de los flujos a la inversión. Ahora, estamos poniendo que el primero es negativo, pero también el segundo puede ser negativo, por ahí puede haber un cuarto negativo cuando no es un bono, sino cuando estoy tratando de medir. Pero recuerden que esta fórmula la puedo aplicar cuando los flujos son periódicos, ¿de acuerdo? Entonces, el periodo puede ser semestral, puede ser en días, y si yo quiero una TIR anualizada, entonces tengo que expresar el exponente en N, es decir, en años, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es muy simple. La TIR o el rendimiento de cualquier inversión es el tal que hace que el valor presente neto sea cero.